de moderar este evento sobre mujeres y democracia, perspectivas de mujeres latinoamericanas. Antes de iniciar la parte sustantiva, quisiera dar algunos más detalles logísticos. Ahora en inglés. Today we will have simultaneous interpretation. Interpretation is happening through Zoom. If you are here in person, please use your mobile phone and a set of earphones so that the people around you do not hear the interpretation. At the bottom of your Zoom screen, please click the globe button that says Interpretation and then select English. El evento durará aproximadamente 90 minutos. Tras las intervenciones de las panelistas y una conversación guiada, tendremos un espacio de preguntas del público. Quienes nos acompañan vía Zoom pueden enviar sus preguntas a través del enlace Preguntas en directo de la página web del evento. Quienes se encuentran presentes pueden escanear el código QR que ven en la pantalla. Finalizada la sección de preguntas, comenzará el espacio de networking en el espacio que ven justo fuera de este auditorio, en la sala allá. Tengan en cuenta que esta conversación será grabada y estará disponible en la página web del evento. En los últimos años, la democracia ha tenido un declive global. Las restricciones a las libertades producto de planes gubernamentales que pretendían hacer frente a la pandemia provocada por el COVID-19 favorecieron la mayor caída en el índice de democracia desde el año 2010. Desde el año 2020, la situación ha empeorado y los regímenes dictatoriales y autocráticos han cobrado mayor fuerza en Latinoamérica. En este contexto y con la ola de feminismos que se han organizado en Latinoamérica, las mujeres se han convertido en el principal grupo de oposición a los regímenes dictatoriales y autocráticos. Por eso mismo, las mujeres son un objetivo estratégico para muchos dictadores o futuros dictadores, por lo que a menudo se observa que líderes autoritarios atacan de manera simultánea las instituciones democráticas y a las mujeres. Históricamente, las mujeres han enfrentado barreras y desafíos en su camino hacia la igualdad de derechos y oportunidades. De acuerdo a la ONU, tomará por lo menos 300 años alcanzar la igualdad de género. Los obstáculos que las mujeres enfrentan son mayores cuando se trata de aspirar al poder político. La participación de mujeres en puestos de decisión en Latinoamérica y el Caribe no alcanza ni el 40%, mientras que en el sector legislativo existe participación aproximada de 35%. En los gabinetes ministeriales la participación es de apenas 28%. El problema de representación se ve agravado por la violencia de género que afecta de manera interseccional a aquellas mujeres que luchan por la defensa de valores democráticos, como la división de poderes, el Estado de Derecho y los derechos humanos. Las mujeres que se dedican a la vida política se enfrentan a diversas formas de violencia física, sexual, psicológica, moral, económica o simbólica, las cuales pueden impedirles su participación en asuntos políticos y públicos. Estas violaciones son perpetradas tanto por los actores estatales como agentes privados, cuyo objetivo es frenar los esfuerzos de las mujeres y mantener el control de poder. Con el propósito de fomentar una reflexión en torno a la importancia de las mujeres en construir sociedades democráticas y para conocer los retos y peligros a los que se enfrentan, hemos convocado a un destacado grupo de panelistas que nos brindarán su valiosa perspectiva sobre el rol de las mujeres en la lucha contra regímenes dictatoriales y autocráticos. Les he solicitado a cada una de ellas que preparen observaciones preliminares y posteriormente se llevará a cabo una conversación guiada. Por lo tanto, me complace presentarles a nuestras invitadas.
Nuestra primera panelista es Tamara Tarasiuk, quien nos acompaña vía Zoom. Tamara nació en Venezuela y se crió en Argentina. Estudió abogacía en la Universidad Torcuato Di Tella. Cuenta con un diploma de postítulo en Derechos Humanos y Justicia Transicional de la Universidad de Chile y con una maestría en Derecho de Columbia Law School. Tiene una amplia experiencia documentando violaciones de derechos humanos en la región y ha liderado proyectos de investigación innovadores sobre políticas públicas y prácticas que socavan la democracia. Actualmente es la directora del Programa de Estado de Derecho del Inter-American Dialogue, una nueva posición para ella entonces, así que felicitaciones, Tamara. Nuestra siguiente panelista es Celia Medrano. Celia es periodista, investigadora y analista salvadoreña especializada en derechos humanos. Cuenta con estudios en administración gerencial en ámbito público por parte del Instituto Especializado de Educación Superior para la Formación Diplomática de El Salvador y un posgrado en Derechos Humanos y Educación para la Paz de la Universidad de Ginebra, Suiza. En los últimos años fue directora regional de programas de Cristosal, una organización que se ha caracterizado por la denuncia de violaciones de derechos humanos. Actualmente es candidata a la vicepresidencia para las elecciones en 2024 en El Salvador. Nuestra tercera panelista es Laritza Diversent, una abogada cubana, periodista independiente y defensora de los derechos humanos. Es graduada de la Universidad de La Habana y tiene una maestría en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario por el Washington College of Law de la American University. Actualmente es directora ejecutiva de CubaLex, una organización que promueve los derechos humanos y la democracia en Cuba. Debido a su trabajo, Laritza fue acusado de infringir la ley por ofrecer asesoramiento jurídico al pueblo cubano y tuvo que salir del país. Diversent y CubaLex trabajan ahora desde el exilio en Estados Unidos. Y nuestra cuarta panelista, Tamara Dávila. Tamara es feminista y activista política nicaragüense. Se graduó de Psicología en la Universidad Centroamericana de Managua. Cuenta con una maestría en Políticas Sociales, Derechos y Protagonismo de Niñas, Niños y Adolescentes por la misma universidad y una maestría de Género, Identidad y Ciudadanía por la Universidad de Huelva en España. En junio de 2021, debido a su activismo de oposición con la Unidad Nacional Azul y Blanco, fue detenida por la policía y permaneció presa por 22 meses hasta que fue exiliada a Estados Unidos. Actualmente continúa siendo la voz de los excarcelados nicaragüenses. Así que tenemos un panel muy impresionante hoy día para conversar con nosotros. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Vamos a seguir con las palabras e iniciativas de Tamara Tarasiuk. Muchas gracias, Ryan, por la invitación. Es un gusto estar estrenando el nuevo cargo aquí con ustedes y con este panel, con Celia, Laritza y con mi tocaya Tamara, que están haciendo un valiosísimo trabajo en sus países. En estos 5 minutos yo quisiera hacer un par de reflexiones generales para iniciar esta conversación que estoy segura va a ser muy interesante. La primera es qué podemos aprender del rol de los movimientos de mujeres en las dictaduras del pasado en la región. Y yo creo que es importante partir de la premisa de que los movimientos sociales en general juegan un papel muy importante en una transición a la democracia y que la mirada con una perspectiva de género es necesaria para cualquier análisis sobre estos procesos y sobre sus resultados. Y para entender cuál es o cuál puede ser el aprendizaje que nos dejaron los movimientos de mujeres, trataría de identificar algunos patrones, especialmente sobre, digamos, cómo han funcionado internamente. Primero, destacaría que en los regímenes militares autoritarios del pasado,
estos movimientos surgen como consecuencia del desmantelamiento de los espacios políticos tradicionales que fueron dominados por hombres, y esto aumenta un espacio disponible para la participación y la organización de las mujeres. En segundo lugar, creo que hay que entender que las organizaciones de las mujeres en el pasado, en esa época, no se identificaban como feministas, sino que se agrupaban en torno a cosas de mujeres, ¿no? Y en general los movimientos de mujeres se mantuvieron en línea con valores más conservadores, militares de la época. La identidad estaba como asociada a la maternidad. Si nos fijamos, por ejemplo, las madres de Plaza de Mayo en Argentina ejemplifican muy bien estas posiciones de lucha por la aparición de sus hijos desaparecidos, y se resaltaba el rol de madres, de cuidadoras, que aumentaba el costo de la represión. Pero para esa época había como una falta de conciencia más clara sobre los derechos de las mujeres, el papel durante estos procesos. Y por último, estas demandas estaban orientadas a denunciar los abusos y no necesariamente una mirada de género sobre una agenda para avanzar en derechos de las mujeres, o que registre el impacto diferenciado que la dictadura tiene sobre las mujeres. Sin ninguna duda, de cualquier forma, tuvieron un rol decisivo durante esas épocas, visibilizando abusos, pero no necesariamente se tradujo en una mayor participación en los procesos de democratización. Y quisiera, digamos, en segundo lugar, tratar de hablar un poco sobre cuál es el contexto actual en el que se desarrollan. Digamos, mis colegas van a hablar de las crisis de dictaduras en otros países, yo voy a hacer énfasis en Venezuela porque, sí, como decía Ryan al comienzo, hablo así porque me crié en Argentina, pero soy venezolana y trabajé mucho tiempo sobre la crisis en Venezuela. Y primero resaltaré, y creo que algunas de estas ideas me interesaría que piensan las demás panelistas, pero se traducen también a otros contextos. Creo que hoy hay un cambio de paradigma, Vamos a dar un segundo si Tamara... Perdón, ¿me escuchan? Sí, por favor. Disculpa, yo los estaba escuchando. Les decía, no sé dónde los perdí, pero que voy a hacer foco en cómo siento que ha cambiado la situación con relación a la crisis de Venezuela, que me parece que tal vez hay paralelos con las situaciones en otros países de los cuales van a hablar mis colegas en el panel. Primero porque hay un cambio de paradigma donde hoy ya existe una conciencia más clara sobre los derechos de las mujeres y sobre qué significa hacer e involucrarse en política, y tareas como la organización de espacios cívicos o la búsqueda de detenidos en las cárceles, que antes eran invisibilizados, hoy se entienden como parte de una actividad política. Hay también un apropiamiento por parte de las mujeres en estos ámbitos políticos. Hoy la democracia no se concibe sin inclusión, sin participación y sin representatividad de las mujeres en lugares de tomas de decisiones clave. Y hoy las mujeres tenemos la posibilidad de hacer esa conexión, que no hay democracia si no hay participación de las mujeres en la democracia. Y por otra parte, creo que hemos salido de ciertas concepciones que intentaban unificar las voces de las mujeres porque somos todas mujeres. Hoy creo que es claro y debemos tener claridad de que hay una multiplicidad de experiencias entre las mujeres que es enorme y que cualquier respuesta colectiva debe atender a esa heterogeneidad. Y para cerrar, simplemente un par de comentarios que creo que conectan ambos puntos. Primero, lo que es sumamente claro es que estos grupos de mujeres fueron determinantes para denunciar y visibilizar abusos, que se han generado condiciones para que las transiciones democráticas futuras ocurran sentando bases de nuevas formas de movilización y protesta. Yo le he dedicado años de mi vida a trabajar sobre Venezuela, y quienes me acompañan en este panel pueden dar testimonio de la situación en otros países donde la situación de derechos humanos también es muy grave. Y la experiencia histórica parecería indicar que es fundamental que estas estrategias y los marcos de acción definidos por las mujeres durante las dictaduras
determina su papel en los procesos democráticos a futuro y en la capacidad para llevar adelante demandas que avancen los derechos de las mujeres. Y un último comentario sobre Venezuela en particular, donde creo que no se trata solamente del rol de las mujeres en materia de democracia, Estado de Derecho y represión, sino también en el papel de las mujeres y el impacto diferenciado que ha tenido la crisis humanitaria en el país y las consecuencias de la mayor crisis de refugiados que tenemos en la región, con más de 7.2 millones de personas que han huido en los últimos años. Lo dejo ahí y espero que no nos haya fallado mucho la tecnología. Muchísimas gracias, Tamara Tarasiuk, por estos comentarios de apertura. Ahora, Celia, por favor. Hay un aspecto que creo que va a ser común en la conversación y es cómo las mujeres en América Latina han jugado un rol protagónico, aunque muchas veces invisibilizado. Pero vengo de un país donde vivimos 12 años de conflicto armado, tuve un rol, fui vocero de la Comisión de Derechos Humanos no gubernamental en El Salvador en pleno conflicto armado, y desde la militancia de los derechos humanos se aprende muy rápido que no puede serse coherente con derechos humanos si se ve primero quién viola los derechos humanos antes de pronunciarte sobre una violación de derechos humanos o advertir una situación que puede conllevar a una violación a derechos humanos. Entonces, lo primero que se aprende en medio de un conflicto armado es de que no hay ideología en quien viola derechos humanos, y independientemente se esgrima ideología. Y en ese marco también es muy importante plantear que venimos de países en América Latina que optaron por una lucha armada al cerrarse los espacios cívicos, al cerrarse los espacios de participación ciudadana y poder participar y tomar decisiones por las vías de institucionalidad democrática. Al cerrarse los espacios de institucionalidad democrática y criminalizarse la protesta social, vienen inevitablemente procesos de represión cada vez más escalados. Y eso genera violencia, genera más violencia, y estalló en nuestros países guerras y conflictos armados. En medio de esa conflictividad armada, las mujeres tomaron un rol protagónico. Unas tomaron fusiles dentro de lo que fueron los procesos de guerrilla dentro de nuestros países, otras tomaron acciones de carácter político, muchas fueron exiliadas, muchas fueron torturadas, muchas fueron desaparecidas, y en contextos tan violentos, la mujer es usada como botín para atacar al contrario en una guerra, en un conflicto. Entonces, en ese marco, las mujeres, aunque tuvimos un rol protagónico desde diferentes áreas, ese rol fue invisibilizado, siempre sometido a un rol mucho más fuerte, y muchas fueron obligadas a callar. Y creo que eso es importante plantearlo. Callarse si eran víctimas de algún tipo de agresión o violación a sus derechos, si el que lo perpetraba, si el agresor era alguien políticamente importante dentro de algo mucho más grande que es la revolución, es el proceso, es la liberación del pueblo. Tú cállate si tu agresor es alguien protagónico en ese marco. Creo que es muy importante analizar. Se ha estudiado muy poco esto. Se ha estudiado muy poco esto porque muchas mujeres todavía guardan silencio y todavía arrastran esos silencios, de los cuales hay que hablar si queremos realmente analizar esas épocas sobre la base de un enfoque basado en género. Y en el otro marco, dentro de un periodo en donde cierras la conflictividad armada a través de un proceso negociado que obligó a abrir espacios de diálogo, entendimiento, que no eran los tradicionales, una guerra que no hubo ganador, no hubo ganadores, al menos en el caso del conflicto armado salvadoreño. Tampoco hubo una situación en donde un sector se interpusiera al otro. Y la institucionalidad democrática que empezó a sentarse, cuyas bases se sentaron en los acuerdos de paz, no fue suficiente. Hay mucha desilusión
con respecto a que diferentes actores de la vida política del país que tuvieron en sus manos garantizar cambios democráticos, sostenibles, reales, no lo hicieron, independientemente hayan sido de una ideología llamada de derecha y de una ideología llamada de izquierda. Vengo de un mundo donde mucha gente de izquierda ha actuado y ha tomado acciones de derecha, y mucha gente que se identifica como derecha ha asumido banderas, ha asumido reivindicaciones que la izquierda se ha pretendido agenciar como propias. Entonces, en ese marco está muy claro que los procesos de diálogo son importantes, pero las mujeres siempre están bajo el sometimiento, y sobre todo aquellas que incursionan en los ámbitos de participación política, siempre estarán bajo el ojo de la ideología que supuestamente abrazan o a la que deberían de responder. Y entonces, en el paradigma del que Tamara hacía referencia, también hay una contrapartida que trata de imponerse, y es que no hay paradigmas, y es de que no hay ideologías, de que no podemos responder a ningún tipo de pensamiento y hay que romper con todo eso. Allí creo que tenemos que partir de la realidad misma de las mujeres, las que han vivido ciertas circunstancias durante los procesos históricos de sus países, como las generaciones que vienen, que es fundamental ver siempre, independientemente con qué ojo político haya tratando de trabajarse el análisis de situaciones y realidades, hay que partir de cómo lo viven las mujeres. Y partiendo de eso, tomar decisiones políticas. Muchísimas gracias, Celia. Laritza. Bueno, en el caso específico de Cuba, aplica mucho de lo que ya mencionó Tamara sobre el contexto de las mujeres en Cuba. Luego del triunfo de la revolución, pues surge la Federación de Mujeres Cubanas como paradigma de la situación de las mujeres en el país. Y al día de hoy, después de 64 años, todavía esta organización sigue llevando el liderazgo en los temas de género dentro del país. Pero de una forma u otra, y eso es otro de los puntos que habría que adicionar, es no dar, por supuesto, que una vez que llegó o supuestamente se estabiliza un sistema político en un país como ha pasado con Cuba, a pesar de las características dictatoriales que tiene el sistema, ya se puede contar con que las mujeres están en un sistema de protección, como se ha venido creyendo de que Cuba, las mujeres disfrutan de ciertos derechos. No es hasta que llegue el Internet al país que empiezan a desarrollarse los grupos dentro de sociedad civil independiente preocupados por la situación de las mujeres. Por ejemplo, para denunciar la violencia obstetricia, que en Cuba, un país donde tiene la salud pública garantizada y accesible, ¿no? Todas las mujeres, hay una página web que recomiendo, Pactos Rotos, que ahí pueden llegar a entender la dimensión de la violencia de las mujeres cubanas. Y otro punto son los feminicidios y la violencia, tanto en el espacio físico como la violencia por temas políticos. Si bien durante estos últimos 5 años han surgido grupos dentro de la sociedad civil independiente, siguen encontrando obstáculos por el tema de la discriminación. Y la discriminación por motivos políticos es una de las características propias del sistema cubano, que está regulado incluso en la Constitución y que hoy afecta muchísimo el desarrollo de las mujeres. Lo que quiero decir es que miren, por ejemplo, en el caso de Cuba, que aunque pues desde el punto de vista de los grupos de ideología, Cuba podría ser como un ejemplo, un paradigma de lo que podría ser las mujeres, no es tan así, porque se ha invisibilizado realmente la situación de violencia contra las mujeres, impidiéndoles la participación. Por ejemplo, solo al día de hoy puede existir una sola organización de mujeres. Ningún otro grupo puede existir legalmente dentro del país. Sin embargo, las que dirigen hoy la Federación de Mujeres Cubanas tienen cargos dentro del Partido Comunista, son también funcionarias del Estado y supuestamente líderes de la sociedad civil. Es imposible, una sola persona puede reunir las 3 características y defender a la vez los procesos en defensa de la protección de los derechos de las mujeres contra la violencia. Ejemplo está en que recientemente se hizo una reforma penal en la que desde, por ejemplo, la CEDAW se le exigía al Estado que tipificara el delito de feminicidio dentro del Código Penal. Pues no se incluyó. Sin embargo, la posición de esta organización fue no aceptar, a pesar de que tiene supuestamente más del 40% de las mujeres que son diputadas de los diputados nacionales en la Asamblea son mujeres.
Sin embargo, no ha habido una participación desde el punto de vista o un impacto en las leyes y normativas que se han adoptado para proteger a las mujeres. En 2019, por ejemplo, un grupo de mujeres solicitaron al Parlamento que adoptara una ley integral contra la violencia de género. Al día de hoy, pues no se incluyó dentro del programa legislativo que empezaba en 2020 y termina en 2028. No, el tema de género no es una necesidad imprescindible identificada ahora mismo como prioritaria para el grupo político en el poder, a pesar de, insisto, que más del 40% de las mujeres electas en el Parlamento supuestamente deberían tener un rol, un impacto, y no están así. Otro de los temas es la reforma constitucional, por ejemplo, que si bien englobó todo un grupo de derechos, no menciona expresamente la discriminación por motivos políticos. Al día de hoy, Cubalé, por ejemplo, mi organización ha registrado 328 mujeres entre activistas, periodistas y defensoras de derechos humanos que han sido reprimidas solo por ser parte de una organización en la que promueve las temáticas de género. Para todos, o sea, creo que varios acá pueden conocer el grupo de Damas de Blanco, que es un grupo de mujeres que también ha luchado por la liberación de sus familiares presos políticos. Sin embargo, una de las características que tiene invisibilizar la situación de género es que estos grupos que están surgiendo dentro de Cuba han ido adoptando las mismas características de estos sistemas que mencionaba antes Tania, un poco el rol un poco conservador, ¿no? En que estamos para luchar por la liberación de los presos políticos, pero no para abordar temas de cuestión de género, como es la violencia física y psicológica o la violencia vicaria que ejercen sobre las mujeres o el silencio, porque forma parte del mismo grupo. No hay esa preocupación y eso es uno de los puntos claves dentro del movimiento que ahora mismo se está desarrollando y que, por ejemplo, está centrado en contabilizar el fenómeno de violencia dentro del país, que se ha dado en 3 espacios. Uno, en el éxodo masivo que está pidiendo el país, en el que muchas de las mujeres al interior víctimas, o por lo menos en ellas recae la crisis económica y política que está viviendo ahora mismo dentro del país después de las protestas del 11 de julio. Muchas de ellas han salido a las calles a protestar solo para pedir alimentación, medicina, pero también han pedido libertad para poder moverse. Han ido a protestar con sus hijos y han recibido esa violencia vicaria de que te vamos a meter presa porque esto va contra o sea, la educación o lo que tiene que ver con el desarrollo emocional de los niños. Entonces, en este contexto, el 26 de mayo tenía que hacer una presentación ante la CEDAW para lista de cuestiones y uno de los datos que iba a dar era que el 26 de mayo habían 28 feminicidios durante 2023 en Cuba. Hoy todavía no se ha cumplido un mes. Ya hoy la cifra de feminicidios en Cuba está en el número 38. Prácticamente están ocurriendo 3 asesinatos de mujeres por semana, en un clima donde, insisto, la crisis económica también ha elevado la violencia social y donde las mujeres están totalmente desprotegidas. En un país que supuestamente es un paraíso para las mujeres, pero no hay un solo refugio para mujeres víctimas de violencia de género, donde la violencia política es totalmente justificada si tú hablas en contra del sistema ideológico establecido en la Constitución, que es el sistema socialista. Y lo dejo ahí un poco para ver que sí hay obstáculos en la hora de las mujeres expresarse y participar desde el punto de vista de libertad de expresión y libertad de asociación, porque no puede existir más grupos legalmente de mujeres. También hay consecuencias en todos los espacios de la vida de las mujeres en el país. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Larissa. Tamara. Bueno, muchas gracias. Un lujo para mí estar con estas 3 mujeres. Primero yo quisiera comenzar diciendo que en Nicaragua, también en Venezuela, en Cuba, y esperemos que no suceda en El Salvador y que este proceso electoral lleve a Celia y a la democracia a triunfar en El Salvador. Pero decirles que en Nicaragua hay más de 80 presos y presas políticas. Yo soy ex prisionera política escarcelada junto a más de 222 personas o 222 personas el pasado 9 de febrero y hoy serían 2 años de estar presa si no hubiese sido liberada. Por eso en esta conversación, digamos, yo quisiera hacer énfasis en algunos aspectos que ayuden a analizar y a reflexionar sobre cómo
los regímenes en la región y sobre todo en la región centroamericana están haciendo uso de unos mecanismos supuestamente democráticos en el marco de una democracia electoral que comete fraudes, comete violaciones de derechos humanos, que encarcela, que tortura y que asesina. Por otro lado, creo además que en contextos tan polarizados, y yo ahora que estoy en Estados Unidos también lo puedo ver, en contextos tan polarizados son precisamente los derechos humanos de las mujeres y de otras minorías, aunque las mujeres no somos minoría. En Nicaragua somos casi el 50% de la población de mi país. Pero los retrocesos en contextos tan polarizados en materia de derechos humanos son sumamente preocupantes porque pues afecta la vida de todas las sociedades. Y en eso también yo quisiera hacer un énfasis el día de hoy. Por otro lado, además de lo que han dicho mis colegas, yo también quisiera hacer énfasis en cómo los derechos de las mujeres en regímenes autoritarios o en contextos tan polarizados y en dictaduras como las que vivimos las y los nicaragüenses, cualquier persona que cuestione los axiomas de poder es susceptible de ser criminalizada. Una conversación como esta en mi país es imposible de sostener. Poder tener un diálogo sobre lo que está sucediendo, que es parte del sistema democrático que supuestamente instituimos, es imposible. Por eso yo fui encarcelada y por eso hay más de 80 personas todavía presas políticas. En el caso de las mujeres, y precisamente porque los sistemas democráticos como el que representan Daniel Ortega y Rosario Murillo son el atrás y constituyen inexorablemente un retroceso en materia de derechos humanos, también se suele exacerbar el rol tradicional de las mujeres. Eso instauran los regímenes autoritarios y los sistemas democráticos tan polarizantes. Por eso aquellas mujeres que nos atrevemos a cuestionar el poder hegemónico y aquellas mujeres que nos atrevemos a hablar somos doblemente castigadas. Por un lado, por cuestionar ese poder político, pero también por otro lado por participar políticamente. En la cárcel del Chipote, donde estuvimos más de 80 líderes políticos en Nicaragua y donde yo permanecí casi 2 años, hoy serían 2 años, los interrogatorios a las mujeres que teníamos hijos estaban fuertemente vinculados a nuestro rol de la maternidad. Eso que Tamara mencionaba, que en la época de los 80 era la forma de organización, digamos, de los movimientos sociales en la América Latina. En nuestros países todavía es recurrente, sobre todo en países de Centroamérica. Entonces, el cuestionamiento hacia las mujeres que participan políticamente por no estar en sus casas, por no estar cuidando a sus hijos, es sumamente recurrente y no sucede con los hombres presos políticos que también estuvieron en el Chipote y que también son papás de hijos menores de edad. Por tanto, ese cuestionamiento al poder hegemónico se intensifica en la represión, en la hazaña y en la tortura con que los regímenes autoritarios actúan contra las mujeres que se atreven a además tener una participación política. Otra de las cosas en las que yo quisiera, digamos, resaltar el día de hoy es que no es posible pensar en la democratización de nuestros países o de los países de la región sin la participación política de las mujeres. Nosotras, todas acá también, somos parte consustancial de esos procesos. No hay sostenibilidad de la democracia sin la contribución de nosotras las mujeres. En Nicaragua han sido principalmente mujeres las que hemos denunciado las violaciones a derechos humanos. Hemos sido principalmente mujeres las que hemos estado acompañando a las víctimas de violaciones de derechos humanos. Y hemos sido también mujeres activistas desde hace muchísimos años
y cuando digo activistas no somos pagadas por esto que hacemos, que ese es otro punto también de vulnerabilidad que tenemos las mujeres en los contextos en los que nos toca vivir. Y es que sostenemos, digamos, de alguna u otra manera, la vida en medio de unos contextos represivos sumamente fuertes. Y eso es, a mi juicio, trascendental, porque implica reconocer que la labor que hacemos las mujeres, no solamente en términos políticos, sino del cuidado de los demás, del cuidado de las personas para sostener la democracia, es vital, pero es también reconocer que es necesario que la labor que hacemos las mujeres que no participan políticamente, que es cuidar a otros, cuidar de otras, hace parte del sostenimiento de la vida. Yo tengo una niña de 7 años que probablemente ahorita me está viendo. Para yo poder estar hoy aquí, hay otras mujeres que han tenido que cuidar de ella hoy. No es el Estado, no es tampoco, digamos, algún centro donde yo pueda dejarla para que yo pueda participar políticamente. Reconocer como mujeres que eso es un gran reto para poder participar y ser sujetos políticos activos en nuestras sociedades también implica poner en el centro de la atención el tema de los cuidados y las tareas de los cuidados que las mujeres debemos hacer. Y eso también yo quisiera enfatizar en eso. Y por último, porque solo tenemos 5 minutos, por último yo sí quisiera el día de hoy hacer énfasis en cómo todas las personas, todos los seres humanos tenemos la posibilidad de actuar y de hacer algo que haga la diferencia en cualquier espacio donde nos movamos. Reconocer que no solamente hay un poder estatal o un poder hegemónico que actúa a través de un Estado, sino también nosotros como ciudadanas y ciudadanos tenemos un poder que debemos usar. Es vital para construir democracia y para que las mujeres podamos participar activamente de las vidas democráticas en nuestros países. Por eso para mí es un requisito entender que la participación política de las mujeres implican retos que todavía en sociedades en donde no hay regímenes dictatoriales, las mujeres que estamos aquí tenemos que romper día a día. Por otro lado, en esa misma línea, insistir en que siempre podemos actuar y ojalá esa posibilidad la instituyamos todos y todas como un deber. Martin Luther King dijo que la injusticia en cualquier parte es una amenaza a la justicia en todas partes. Por eso, aunque sea solo a uno al que golpeen injustamente, no podemos ver a otro lado. No podemos ver hacia otro lado. Aunque sea solo a uno o a una a quien le nieguen justicia, no podemos ver hacia otro lado. En Nicaragua pasó esto una vez y nadie dijo nada. Hace muchos años, en el 2006, cuando Ortega volvió por la vía democrática, pero fraudulenta e ilegal al poder, se comenzaron a cercenar derechos, a golpear a manifestantes, pero nadie decía nada, se veían como hechos aislados. Todavía no es tarde, pero ciertamente 20 años después es más complicado. Por eso el horror que vivimos en Nicaragua, el horror que vivimos en nuestros países nos afecta a todos y no podemos ver a otro lado simplemente porque no me pasa a mí, porque la onda expansiva nos golpea a todos. Y por eso todos y todos los países también debemos actuar. Asegurar el pluralismo político, religioso, organizativo, es vital para cualquier democracia. Por tanto, crear un ambiente habilitante para el fortalecimiento de los movimientos sociales, de una sociedad civil robusta que logre controlar ese poder del Estado, es vital también para construir democracia. Me quedo con esas ideas porque ya
pero seguramente tendremos mucho más tiempo. Y es un honor y un gusto estar con ustedes, Tamara, Laritza y Celia aquí. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Tamara, y a todas las panelistas por los comentarios de apertura que nos han dado más contexto de lo que sucede en los países de Venezuela, Nicaragua, Cuba y El Salvador. Tengo una pregunta para usted, Celia, específicamente, porque el panel ha notado que tenemos representantes de Venezuela, de Nicaragua, de Cuba, una categoría de países muy obviamente dictatorial. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué pertenece El Salvador en esta misma discusión o tal vez no pertenece? Conversábamos con Larisa y con Tamara antes de empezar el diálogo que una reconocida histórica defensora de derechos humanos de Nicaragua, la doctora Vilma Núñez de Escorcia, nos advertía hace 15 años a las organizaciones de derechos humanos de El Salvador los indicadores de que podíamos vivir una situación de cierre acelerado de espacios democráticos en nuestro país. Y nos lo advertía, nos lo decía, ¿tienen ustedes indicadores que van de manera muy rápida a vivir una situación similar a la que vive Nicaragua? Y muchas organizaciones no hicieron oídos a esa advertencia. Con la actual gestión gubernamental en El Salvador, ya estatal, porque están cooptados todas las instancias de institucionalidad democrática básicas, Ministerio Público, Corte Suprema de Justicia, el órgano del Estado. El cierre de espacios democráticos es algo que ya se dio, no se va a dar. Hay una discusión para mí muy vacía actualmente en círculos intelectuales dentro de El Salvador, si hay en El Salvador dictadura o no, si es un régimen híbrido o no, si podemos hablar de autoritarismo en El Salvador o no. Y creo que por eso El Salvador está en este panel. No es un tema si hay dictadura o no en El Salvador. Yo atajo esas discusiones sobre la base de que es cuestión de tiempo. Gracias. Hay una clara tendencia autoritaria que se está consolidando de manera acelerada en El Salvador. Los primeros sectores golpeados son los mismos que en otros países. Es un tema de manual. Independientemente de con qué bandera ideológica se esgrima el discurso engañoso de que hay que garantizar cambios en un país determinado y romper con lo antiguo y los vicios políticos del pasado, independientemente de quién esgrima una bandera ideológica determinada en ese punto, el método es de manual: cierre de espacios políticos, cooptación de instancias estatales, que no haya oportunidad de defenderse, de defendernos. Y los primeros golpeados son periodistas, defensoras y defensores de derechos humanos y las mujeres, porque las mujeres somos las primeras que, en función de nuestro rol asignado culturalmente, históricamente, tradicional de defender lo nuestro, pelear por lo nuestro, somos las primeras que salimos, porque somos las primeras afectadas. Entonces, en ese marco, esa es la razón por la que estamos en esta conversación, y porque venimos de una guerra, de un conflicto armado muy duro. Aprendimos pronto las consecuencias de lo que la violencia generalizada y la violencia estatal, que el discurso y los discursos de odio, de no ver a quién se le está dañando, sino ver primero si es un enemigo o a quien nos han convencido que es un enemigo, merece ese daño y no merece que alcemos la voz por esa persona. Venimos de el daño que eso ha causado en nuestra sociedad. Y en nombre de garantizarnos seguridad, en el caso salvadoreño una alta popularidad bajo el engaño
de que ahora vivimos seguros, sin violencia generalizada, protagonizada por grupos pandilleriles, sin decirnos nunca cómo se logró eso, sin decirnos y ocultando la información para informarnos, para decirnos qué hay detrás de una supuesta situación de alivio con respecto a la violencia, se gana popularidad basada en el engaño. Y sobre ese engaño se nos quiere convencer de que esa supuesta seguridad solo es sostenible si aceptamos que se sacrifique a democracia y si aceptamos y asumimos que la violación a derechos humanos es necesaria. Entonces, El Salvador es el siguiente en este largo manual de cómo se instauran dictaduras modernas, dictaduras viejas, y termino con plantear con los mismos actores, solo que con diferentes sombreros. Y no estamos hablando aquí de la criminalidad organizada, los poderes fácticos que también son un factor común en este punto. Durante el conflicto armado viví cárcel, viví detenciones. Mi testimonio es uno de los cientos de testimonios del informe de la Comisión de la Verdad, y sin embargo eso me permite a mí detectar esos indicios que las personas defensoras de derechos humanos en Nicaragua, por ejemplo, detectaron rápidamente en el caso de El Salvador y nos lo advirtieron. Vamos al mismo camino y yo por lo menos estoy dispuesta a hacer todo lo que esté en mis manos para tratar de evitarlo. Gracias, Celia. Escuchando los comentarios del panel, uno de los hilos conductores es la democracia, tanto su erosión como el anhelo de recuperarla. Entonces, quiero preguntar sobre esta idea que plantea profesores como Erica Chenoweth en Harvard University, que ha escrito sobre este tema. Me parece que los dictadores y líderes autoritarios temen a las mujeres. ¿Por qué? Y me voy a empezar con Tamara Tarasiuk. Es una buena pregunta. Yo creo que es importante recordar lo que dijo Tamara cuando hablaba de cómo se trata a las mujeres por esa saña particular. Y yo creo que hay que ver la contracara de ese testimonio, que es la fuerza y la valentía que a veces uno no sabe de dónde sale para sobrellevar ese tipo de circunstancias. Y creo que eso es un poco lo que da miedo, es esa fuerza interior y valentía que permite sobrellevar situaciones que desde un punto de vista racional no son normales ni tolerables para ningún ciudadano. Y Tamara sabrá mejor cuál es la psicología que está detrás de quien hace ese tipo de cosas. Pero si uno ve las distintas maneras en las cuales los regímenes autoritarios afectan a las mujeres, la tendencia debería ser someterse, es decir, cómo uno va a sobrevivir a ese tipo de violencia política como la que se hablaba anteriormente. En el caso de Venezuela, digamos, yo no tenía tiempo en los 5 minutos anteriores, pero hay como un impacto claramente diferenciado en el tema humanitario. Laritza hablaba un poco de la situación en Cuba, pero si uno ve la crisis humanitaria en Venezuela, por ejemplo, hay un ejemplo arbitrario, el caso del cáncer de mama. Es un cáncer que en cualquier lugar con acceso a un diagnóstico adecuado y tratamiento no debería ser una causa de muerte materna de mujeres, y lo es en el caso de Venezuela. Entonces creo que son un problema detrás de otro que cuando uno ve la reacción del movimiento de mujeres para sobrellevarlo, demuestra una resolución muy importante. Pero yo creo que es importante resaltar un poco el otro hilo conductor de la conversación de todas las panelistas, que es cómo interactuar esto con el espacio cívico en general. Los problemas de mujeres no son de las mujeres, es un problema que debería afectarnos a todos por el rol que las mujeres juegan en la sociedad.
Y creo que ese es el énfasis que tenemos que hacer. Y lo voy a atar con una cosa que decía Celia recién sobre la situación en El Salvador. A mí me parece que en todas estas conversaciones sobre retrocesos democráticos en América Latina, escuchamos constantemente la preocupación muy razonable sobre las dictaduras en Cuba, en Venezuela, en Nicaragua, sobre los retrocesos democráticos en estos otros países donde existen líderes que llegan al poder a través de elecciones y una vez en el poder le dan la espalda a las garantías más elementales. Y creo que el desafío que tenemos es cambiar la conversación a identificar cuáles son las señales de alerta temprana que nos tienen que despertar y movilizar para evitar llegar a la situación de Cuba o de Nicaragua o Venezuela. Y tiene que ver con cuestiones institucionales como proteger la independencia judicial, los frenos y contrapesos, el espacio cívico, el rol de la sociedad civil, la prensa independiente. Y creo que las mujeres en todos estos ámbitos han jugado un papel muy importante y yo quisiera hacer énfasis en eso, en que no es que las mujeres tenemos que hablar de los problemas de las mujeres y fin de la conversación, sino lo que da miedo es el rol, la resiliencia de las mujeres y el rol que han jugado para identificar estas alertas tempranas y poder frenar este avance autoritario o el énfasis en intentar frenar ese avance autoritario donde todavía estamos a tiempo. Muchísimas gracias, Tamara. Laritza. Bueno, yo coincido con Tamara en ese tema de crear como especie de un sistema de alerta temprana y de prevención. Porque si bien en el caso de Cuba las políticas recientes no han sido directamente para beneficiar a las mujeres en cuanto a protección y garantías de no repetición en algunos casos, lo importante es que todos los problemas sociales afectan directamente y no es solo preocuparse porque la situación económica está afectando, sino que nos afecta de manera especial por el rol de cuidadoras que hemos asumido, ¿no? Y insisto, por ejemplo, con el tema de los grupos de mujeres que han salido a pedir la libertad de sus familiares presos políticos, como en el caso de las Damas de Blanco, para también la nueva organización que surgió, que es Cuba de Luto, ¿no? Todo lo que es capaz de hacer una mujer por proteger a los suyos. O, por ejemplo, los recientes videos que se han visto en redes sociales de mujeres que han ido a la reja a deshogarse porque no pueden darle un desayuno a sus hijos o porque dicen redondamente no lo voy a mandar a la escuela si no tengo con qué alimentarlo. O aquellas mujeres que se unen para ocupar un local del Estado para poder darle cuidado a sus hijos. Muchas veces esa fuerza de voluntad que no sabemos de dónde sale es lo que más temor da a estos dictadores. Todo lo que puede hacer una mujer en pos de defender y que, bueno, nosotros deberíamos también proteger esa fuerza de voluntad que nace de las mujeres. Pero yo creo que esa es una de las principales razones por las que los dictadores temen, lo que es capaz de hacer una mujer cuando lo suyo, en ese mismo rol que ellos mismos nos han asignado, podemos hacer por las personas que queremos. No solo por un familiar, sino también por un grupo de personas que está sufriendo o está siendo víctima de violencia. También las mujeres están ahí. Y creo que ese es el principal temor que hay ahora. Y aunque la política no sea directa contra las mujeres, a quien más las van a afectar en ese mismo momento es a las mujeres, ¿no? Es a ellas. Tamara. Sí. No, yo coincido plenamente con lo que ha dicho mi tocaya, Tamara, y con lo que ha dicho Laritza, es decir, un sistema de alerta temprana, también lo que ha dicho Celia en relación a no hay ideología, es decir, el pensamiento antidemocrático y dictatorial no tiene ideologías. No es cierto que si porque sos de derecha o porque sos de izquierda, no tiene una matriz distinta que es sumamente importante de analizar y tiene una matriz sobre todo en países como los nuestros, como El Salvador, y como Nicaragua, países con historias
democráticas bien nuevas, pero además con unas historias de guerras civiles también muy recientes que están en el imaginario de nuestras sociedades, y una cultura de tapar, es decir, de perdón y olvido y no de justicia. Y creo que ese es el otro énfasis que necesitamos poner sobre la mesa para que lo que nuestros países están sufriendo, lo que las mujeres estamos sufriendo, no se repita. Argentina, y Tamara seguramente tendrá mucho que decir al respecto, pues ha hecho mucho en temas en América Latina, pues creo que Argentina y los países sudamericanos en temas de justicia transicional, Colombia también está haciendo muchos esfuerzos por ello. Entonces tenemos experiencias y vemos, digamos, el impacto que tiene para nuestras sociedades y para construir una cultura democrática más duradera, más a largo plazo, que incluya a las mujeres y a otros grupos poblacionales minoritarios. Es sumamente necesaria el tema de la justicia transicional epital, y ese es otro de los elementos que yo quisiera agregar. Pero yo creo además que todas nosotras, pero además todas las mujeres que estamos acá, y esto que estamos reflexionando, somos un ejemplo del rol y del poder que tenemos en la construcción de sociedades más democráticas y más equitativas, es decir, más mujeres participando, más sociedades contribuyendo a que los trabajos de cuidado sean compartidos plenamente, hacen posible que la democracia en nuestros países pues sea más verdadera y real, y que haya una acción social deliberada para contrarrestar el poder y esa cultura y esa matriz dictatorial que tienen nuestros países y nuestras sociedades. Quisiera hacer énfasis, pues retomando lo que decía Tamara, lo que decía Celia y lo que decía Laritza en relación a cómo hay elementos que como sociedades debemos comenzar a implementar y debemos comenzar a monitorear para que nuestros países y nuestra gente y nosotras mismas no sigamos sufriendo lo que hoy sufrimos. Gracias, Tamara. Sí, por favor. Yo creo que las mujeres, sobre todo las que incursionan en política, tienen que enfrentar una decisión muy fuerte, y es garantizar en su quehacer cotidiano, no en su discurso, realmente acompañar a otras mujeres, piensen igual a ellas o no. Dentro de regímenes autoritarios y dictatoriales, ya lo planteaba Laritza, no es que no hay mujeres. En América Latina, Fujimori, por ejemplo, estaba rodeado de mujeres, todas dándole respuesta a él. Y también en el actual gobierno salvadoreño hay mujeres, menos que en ocasiones anteriores, con mucha menos participación política que en ocasiones anteriores, pero tienen que actuar en función de él, tienen que actuar en función del discurso, ese sí, muy ideológico, de un líder único, mesiánico, el único capaz de llevar a El Salvador a una vida diferente. Y las mujeres tienen que repetir ese discurso, repito, ese discurso sí es profundamente ideológico, de responder al Mesías, responder al líder único. Entonces las mujeres lo hemos aprendido y tenemos que seguir haciéndolo, trabajar con nuestro quehacer cotidiano, con nuestra práctica, nuestro ejemplo, en los liderazgos colectivos. No hay un solo líder, nadie nos va a salvar, y esto es a nivel mundial, no es únicamente en América Latina. Somos nosotras las que podemos generar, a través del cuidado, por ejemplo, pero a través también de la participación política colectiva. Partidaria, en ocasiones sí, en ocasiones no,
política siempre. Y en ese marco también el tema de la diversidad de lo que somos como mujeres. Creo que a eso es lo que le tienen miedo, compartiendo lo que plantean las Tamaras y comprendiendo y planteando lo que está planteando Larisa. Somos capaces de solidarizarnos y encontrarnos por el hecho de que somos mujeres, encontrándonos y aceptándonos en toda nuestra diversidad. Por alguna razón a los hombres les cuesta un poco más eso. Entonces, por supuesto que hay que tener miedo. Y creo de que este panel es un muy buen ejemplo de lo que somos capaces de dar y continuar dando. Y en temas políticos, la incoherencia entre lo que se dice y lo que se hace cobra una factura demasiado grande. En Nicaragua, quien manda es la vicepresidenta o copresidenta, como le quieran llamar. Él le dice copresidente. Y en ese marco... No existe esa figura en la Constitución. Y nosotros tenemos en El Salvador una primera dama joven, embarazada por segunda vez, que su rol es acompañar a su esposo en su liderazgo mesiánico y que además está dando pasos muy preocupantes a través de su figura de regresar a lo que podría llamarse el primerdamismo en el tema de protección de niñez, adolescencia y en el trato de la diversidad. Es un grave problema que regresemos a tener que pelear temas que se habían ganado. Hablabas de violencia obstétrica. En El Salvador, una mujer que es violada y por razones de salud pierde a su bebé, es condenada a 30 años de prisión por homicidio agravado. Yo he trabajado con el proceso de peritaje que se llevó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para el caso de Manuela, que ya hay una condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos al Salvador por este tema, y trabajé 120 expedientes de mujeres que todo el aparato estatal las criminalizó por haber perdido a sus hijos. Entonces es un tema de mujeres y es un tema muy fuerte que, a pesar de la seguridad que se nos vende, sin decirnos nunca qué tan sostenible es, será sostenible, nos dicen, en la medida de que se concrete una reelección inconstitucional, ilegal, presidencial en El Salvador, pero no nos dicen que las mujeres estamos siendo más desaparecidas, que estamos siendo más asesinadas y no estamos seguras en esta seguridad global. Se está aceptando que niños de meses de nacidos mueran en las cárceles porque están con sus madres. Y se justifica desde mujeres, desde la voz de la vicepresidenta de la Asamblea Legislativa, se justifica de que si ellas eran pandilleras, si ellas eran delincuentes, no nos tendría por qué importar que hayan muerto sus niños. Eso es lo que se está arraigando y se nos quiere convencer de que nuestra supuesta seguridad es a cambio de que aceptemos la violación a derechos humanos, siempre la de los otros, la de las otras, nunca nuestros propios derechos. Se nos quiere convencer que si nos portamos bien, nunca pasará nada. No hay una mentira más grande, y quizás Larisa y Tamara nos puedan explicar más. No hay una mentira más grande que se nos diga de que a nosotros, a nosotras, quizás nunca nos van a tocar si aceptamos, si nos sometemos a lo que está pasando. Bueno, casi estamos en la parte de este evento hoy de preguntas del público. Recordemos que tenemos esta opción, pero primeramente una pregunta final para el panel. Tenemos una audiencia hoy día muy diversa, con personas de la sociedad civil, gobiernos, sector privado, multilaterales, etc. Entonces, también en persona y en línea.
Si pudieran exponer una ruta de acción para incrementar la protección de derechos de mujeres y minorías, ¿qué acciones le pedirían a la sociedad civil, gobiernos, sector privado, multilaterales, etcétera, como nuestra audiencia hoy? Y empezamos con Larissa. Bueno, para la sociedad civil, lo primero es el trabajo de incidencia es fundamental para influir en los otros actores, ¿no? Gobierno, multilaterales, sector privado. Y yo creo que tenemos que trabajar en una redefinición de algunos conceptos en los que nos manejamos. Uno es la participación política. Sobre todo entender y separarla de lo que es la ideologización del tema de derechos humanos, que ya lo hemos mencionado, ¿no? Derecha, izquierda, y que ha servido a estos dictadores para separar grupos de mujeres. Yo recordando una declaración de una organización feminista en América Latina con respecto a las demandas que hacían varias feministas de Cuba, en el que se incluyera la nueva ley de género y en que ellas condenaban esa exigencia que se le hacía al gobierno de Cuba porque eso pues no era concebible. Y eso es uno de los primeros puntos, no confundir incidencia, participación en estos espacios de gobierno en el que vamos y nos sentamos y queremos una ley. Ya eso no tiene que ser el mismo paso en la que haya que aceptar todo lo que ese grupo político que está tratando de favorecer a través de una norma legal el tema de mujeres, tenemos que aceptar. Yo creo que eso es uno de los principales problemas que nosotros hemos visto acá, y especialmente en Cuba, que es la transformación de las organizaciones, o por lo menos ¿cómo decir? No me sale la palabra, pero la sinergia que ha habido entre organizaciones políticas y organizaciones de la sociedad civil, en la que no podemos identificar claramente en qué estamos, qué tipo de organización es, el conflicto de interés que esto puede tener cuando estamos viendo, por ejemplo, en Cuba, que ya es un patrón común del sistema en que una misma persona es líder social y además líder partidista y además ocupa un cargo en el gobierno. Ese conflicto de interés hay que cuidarlo porque eso ha ayudado a invisibilizar muchísimo la situación de las mujeres. Entonces, ese sería mi principal llamado para las organizaciones de la sociedad civil en la región. Necesitamos aliarnos, necesitamos ser fuertes. Lo que pasa en Nicaragua también nos tiene que afectar a las que estamos en Cuba, en Venezuela, y creo que esto es solo posible si hablamos el mismo lenguaje. Y entendemos que esto no es un tema ideológico de quién es de derecha, porque, bueno, depende de en qué lado estás, ¿no? Desde Cuba, a mí como defensora de derechos humanos me dicen que yo soy de derecha, ¿no? Que estoy pagada por un imperio. Eso es lo que siempre pasa. Siempre van a tratar de cercenar lo que es el desarrollo, la pujanza que tiene sociedad civil desde cualquier gobierno, y ese es uno de los puntos de alerta. Todas normas que vayan atentando contra sociedad civil desde el gobierno nos van dando ahí un punto bastante importante, pero sobre todo esta alianza que necesitamos se basa en que no importa si tú estás en un país o te percibo como derecha, si hay violaciones de derechos de las mujeres, ahí estamos nosotras y todas para apoyarnos. Yo creo que ese es un punto fundamental en lo que se requiere para poder seguir haciendo esa incidencia en el resto de los actores que trabajan en la toma de decisiones políticas. Gracias, Larissa. Tamara Tarasiuk. Gracias. Un par de reflexiones o comentarios finales. Primero, yo creo que es importante que resaltemos nosotras que la presencia de una mujer es importante, pero no necesariamente asegura un avance en la agenda de género, de mujeres o de derechos humanos. Recién hablaban del caso de Rosario Murillo en Nicaragua, pero hay otros ejemplos también. Pero, como decía antes, creo que hoy es claro que la multiplicidad de experiencias de las mujeres es enorme y que cualquier respuesta colectiva a los problemas de transición democrática o una transición democrática tiene que tener en cuenta esa heterogeneidad. Y de hecho la diversidad enriquece el debate y yo creo que eso es a lo que le temen los dictadores. Y creo que la primera recomendación en este sentido es que es fundamental invitar a distintas mujeres de la diáspora, indígenas, de distintos estratos sociales, a los lugares de toma de decisión para que las decisiones sean producto de un debate
rico y diverso. Una segunda recomendación creo que tiene que ver con proteger y preservar el rol de la sociedad civil y el espacio cívico en general, que está siendo atacado donde existen dictaduras o regímenes autoritarios. Y por último, lo que diría es que creo que no hay nadie mejor que las mujeres que viven estas realidades para poder representar el impacto que todo esto genera en su vida y para poder dar una visión real sobre las distintas dimensiones que tiene esto en sus vidas y para buscar soluciones a los enormes desafíos que plantea una transición democrática. No se trata solamente que las mujeres participen en una negociación política, en un espacio político, que es importantísimo y ocurre con muchas mujeres que colaboran en estos esfuerzos, sino creo que tenemos que pensar, además, mientras se avanza en esto, cómo se puede incorporar una perspectiva de género en una transición y en una reconstrucción del país, porque después va a haber que reformular el Poder Judicial, las fuerzas de seguridad, abordar los asuntos humanitarios, trabajar en la protección de los derechos de las que quieran regresar y de las que se quieran quedar en estos países durante una transición. Entonces, digamos, dicho de otra forma, creo que nos tenemos que plantear cómo construir desde lo que hoy hacen y viven muchas mujeres para abordar las distintas crisis de las que estuvimos hablando, para contribuir a un futuro donde sus experiencias puedan contribuir a una transición democrática. Muchas gracias, Tamara. Celia, por favor. Para sociedad civil creo que debemos de superar nuestra dolencia de vernos solo entre nosotros mismos y trascender a encontrarnos en agendas y puntos comunes en lo que somos capaces de hacer conjuntamente frente a un riesgo o frente a peligros mucho más grandes que nuestros pequeños mundos de ONGs, de sectores sociales, de grupos, etcétera. Creo que es fundamental. Nicaragua es un buen ejemplo de que la falta de no unidad romántica, de unidad en la acción de lo que se configuraría como oposición, no fue capaz de cuajar. Intereses de los empresarios que se consideran que siempre podrán estar al lado de quien tiene el poder formal y por lo tanto lo que le pase a los demás, estudiantes, mujeres, cooperativistas, sindicatos, no es su problema. Entonces, en ese marco, creo que es fundamental entender que esto nos avasalla a todos tarde o temprano. Y si no actuamos de manera unificada y pronto, simplemente irán cayendo uno por uno, aprovechando al máximo la debilidad de nuestras divisiones. Creo que es fundamental entender eso. Lo otro es entender que si bien es cierto la diplomacia es fundamental y los entendimientos que diferentes gobiernos, organismos internacionales de cooperación, etcétera, pueden y necesitan trabajar con gobiernos, sobre todo si estos gobiernos han llegado al poder por la vía de institucionalidad democrática, como lo han hecho en el caso de Nicaragua, de Venezuela, de El Salvador, y estos gobiernos tienen índices de popularidad que atemorizan, que es otra cosa que congela. No, yo no voy a hablar de esto porque la popularidad de quien tiene el poder es avallazadora. Y esa popularidad, si logramos desgranarlo de manera sostenida, está basada en mentiras. Y desnudar esas mentiras, esas falsedades o medias verdades, es fundamental para poder trabajar y pensar a largo plazo. Nuestras sociedades son muy vulnerables al engaño y a la manipulación porque ningún actor político ha estado interesado en formación política y ciudadana de las gentes y de las mujeres. ¿Por qué? Porque un ciudadano informado, formado, no es fácil de manipular, no es fácil de engañar. Entonces nadie apuesta por la formación, que es a largo plazo, sino que se apuesta a garantizar cada vez manipular mentes de manera más ágil. Cuba no la tengo tanto aquí, la tengo aquí, en el corazón, por diferentes razones. Y en el caso de Nicaragua hay una historia enorme con mucha gente querida en Nicaragua con la que hemos trabajado juntas a nivel de Centroamérica en muchas luchas. Es fundamental
trabajar en que lo que le pasa al otro país no me va a pasar nunca a mí. Aquí en el escenario no está Telma Cabrera, líder indígena, mujer, candidata a la presidencia de la República en Guatemala, con un ex ombudsman de Guatemala, Rodas. Ni siquiera los dejaron en Guatemala inscribirse como fórmula presidencial, precisamente por estos mismos poderes fácticos. Entonces, la lucha por regresar, retornar, tener una institucionalidad democrática básica, mejorable, por supuesto. Nadie está diciendo regresemos al pasado y a lo que teníamos. Lo que teníamos permitió que lo que estamos viviendo sucediese. Pero sí es necesario y fundamental garantizar un marco mínimo de institucionalidad democrática donde quien quiera ser candidata o candidata a la presidencia, a la vicepresidencia y cambiar desde las reglas democráticas de elecciones libres pueda hacerlo. Y no está pasando en ninguno de nuestros países actualmente. Muchísimas gracias, Celia. Tamara Dávila. Sí. Yo no puedo estar más de acuerdo con mis colegas en cada una de las cosas que han mencionado, las tres ellas, pero quisiera hacer énfasis en cuatro de las que ellas han mencionado. Creo que en primer lugar, el tema de los diálogos, de los puntos medios, es vital para poder contrarrestar, digamos, estas polarizaciones y esta tendencia a esa matriz autoritaria y dictatorial. El reconocernos distintos pero necesarios es tan importante y es un reto que yo como nicaragüense y como sociedad nicaragüense opositora al régimen de Ortega y Murillo estamos viviendo. Es decir, hay distintas luchas, distintos derechos según cada grupo. Sin embargo, hay unas reglas comunes que como distintos grupos deseamos preservar: el poder vivir en mi país, el poder tener el derecho a votar, el poder. Son elementos que nos constituyen a todos y todas, al menos hablando en mi caso como nicaragüense. Y es alrededor de esos temas sobre los que tenemos que trabajar y sobre los que tenemos que dialogar. Y creo que eso se pierde mucho y muy fácilmente en espacios tan polarizantes. Salir de nuestra burbuja, lo que Celia decía, ¿no? Como sociedad civil, como empresarios, como políticos. Es decir, poder tener unos diálogos que nos ayuden a ir construyendo eso que nos hace falta, es vital para que esos procesos democráticos, esos derechos que se han ganado, pues no se pierdan. Por otro lado, creo que al menos en nuestros países, pero si no en todo, principalmente en los nuestros, Venezuela, Nicaragua, El Salvador, pero la lista es enorme, desgraciadamente. El tema de la corrupción es sumamente grave. Es decir, hay un sistema de corrupción estatal permeado por distintos elementos: el narcotráfico, las pandillas. Es decir, hay un sinnúmero de fenómenos sociales que abarcan el espectro, digamos, de la corrupción en los aparatos del poder estatal en nuestros países, pero que es importante monitorear, sobre todo en países tan empobrecidos como Nicaragua. Nicaragua es el segundo país más pobre de Latinoamérica después de Haití. Recibe mucha cooperación internacional y vos tenés un informe del FMI o del Banco Mundial en donde sitúa a Nicaragua como un país promotor de la equidad de género, sitúa a Nicaragua como un país que garantiza la gobernanza y la estabilidad democrática. ¿Y cómo es posible eso? Y tenés en paralelo un informe de Naciones Unidas y del grupo de expertos encargados de la situación de Nicaragua que dice absolutamente lo contrario: dos entes internacionales de peso internacional
que están diciendo cosas distintas, y no tiene que ver con maldad, tiene que ver con cuáles son los mecanismos de monitoreo de esos recursos, sean préstamos o sean en materia de deuda pública, a dónde están dirigiendo los estados esos fondos que se están dando en carácter de préstamo, cómo los monitorizamos como sociedad civil, cuál es la instrumentalización de esos recursos y de esos indicadores que se utilizan para medir esos aspectos, género, gobernanza, estabilidad democrática, cómo se instrumentaliza por parte de los regímenes autoritarios en los que vivimos. Y por otro lado, hacia dónde se dirige esa plata, ¿verdad? Entonces, eso son acciones posibles de realizar, diálogos concéntricos, monitoreo pero además una labor sistemática por parte de los distintos estados y países y de la ciudadanía en general. Es posible hacer este tipo de cosas, no estamos hablando de la NASA, es decir, es simplemente poner sobre la mesa aquellos aspectos que realmente muestren lo que está pasando en nuestros países. Y lo otro que retomo, que han dicho tanto Larisa como Tamara y como Celia, es el tema de indicadores oportunos y vigilantes sobre la violación a los derechos humanos. Es decir, no es posible hablar de democracia sin hablar de derechos humanos. Hay un vínculo y una relación que son inseparables, y en eso todos podemos hacer. Todos podemos hacer, todos podemos actuar, y todos tenemos un margen de acción. Y esto me lleva a concluir con lo que empecé, es decir, la importancia de asegurar un pluralismo político, un pluralismo religioso, es vital, en la medida en que las democracias, o digamos los sistemas democráticos con tendencias electorales, con tendencia a regímenes autoritarios, van mermando esos espacios de pluralidad política, religiosa, educativa, pues hay un impacto directo sobre la democracia y sobre los derechos humanos que no hay que callar y que hay que denunciar y que hay que además evidenciar. Y en eso todos podemos hacer. Entonces, en ese sentido, el contrapeso a esos poderes que podemos tener los distintos grupos como sociedad civil es vital para seguir, pues, y estos espacios de diálogos y de pensamiento también son sumamente necesarios para poder trabajar por unos países y una región en la que incluyo a Estados Unidos como parte del continente, muchos más diversos y mucho más democráticos. Muchísimas gracias, Tamara. Nos quedan unos minutos para preguntas del público, y nuestra colega Juliana tiene un micrófono al fondo. Va a leer las preguntas. Tendremos varias preguntas, pero creo que por tiempo voy a enfocarme en una que es un tema que no hemos tratado mucho el día de hoy, y es de Julia Noer de Internews. Y su pregunta es: ¿cuáles son algunos de los desafíos particulares de mujeres trans y comunidades LGBTQ+ en cada país? Muy buena pregunta. ¿Quién quiere hablar de eso? Bueno, ¿puedo? Por favor. Los movimientos de derechos de las mujeres tienen que entender que las mujeres trans son mujeres, y el reconocimiento de nuestras identidades es fundamental en los encuentros de agendas comunes. Las mujeres que pertenecen a la comunidad, a la población LGTBIQ+, son de las más golpeadas por la tradicionalidad cultural y estructural de nuestras sociedades. Y es muy común atacar a un hombre con respecto a su masculinidad, y es muy común atacar a una mujer sugiriéndole de que no es una mujer en su identidad. Y eso llega al insulto político, a la burla política, como herramienta, como arma política para tratar de desvirtuar a determinado actor. En una voz crítica,
o en una posición de política de oposición. Entonces yo creo que lo primero que hay que ver es el tema de la aceptación de lo diversos que somos, ya lo he dicho, y eso incluye la gran diversidad de mujeres de la población LGTBIQ, pero también son duramente violentadas, son duramente atacadas. La violencia ejercida contra esta población es muy fuerte y es culturalmente, entre comillas, aceptada, avalada, permitida. Creo que a veces perdemos nuestra capacidad de vernos como seres humanos. Y en ese marco hay mucho que hacer para garantizar una vida libre de violencia a quienes integran estas poblaciones. Muchísimas gracias. ¿Algo para agregar? Sí, yo quisiera agregar, en el caso nicaragüense, las poblaciones LGBTIQ han tenido un trato, sobre todo activistas políticos de estos grupos, un trato mucho más cruel e inhumano que las poblaciones, digamos, heterosexuales. Igual que en el caso de las mujeres, a ver, en regímenes dictatoriales como en el caso de Nicaragua, cualquier persona que se atreve a denunciar o a querer romper con ese axioma de ese poder hegemónico que representa la dictadura, puede ser víctima de criminalización. Sin embargo, en el régimen carcelario de presos políticos, los tratos degradantes a las poblaciones LGBTIQ y a las mujeres es mucho peor. Y la hazaña y la particularidad que hay sobre esos cuerpos es mucho mayor. Dora María Telles, por ejemplo, estuvo en casi 2 años en prisión. El día de mañana estaría cumpliendo 2 años si no hubiese sido excarcelada, y permaneció todo su periodo de encarcelamiento en un pabellón de hombres, en un pabellón, además aislada en su celda. Y así los relatos de presos políticos que pertenecen a la población trans también es de tratos de violaciones sexuales y tratos degradantes que se exacerban por los motivos políticos en relación a los congéneres heterosexuales. Pues entonces sí hay una hazaña y una violencia mucho mayor a los cuerpos que se salen de la norma heterosexual. Gracias, Tamara. Tal vez una pregunta más, Juliana. Sí, por supuesto. Esta pregunta es de Diana Paz de Brooklyn Institution. ¿Cómo podemos centrar la ideología de cuidado dentro de movimientos que buscan reivindicar los derechos humanos y la protección de la democracia? No Bueno, entendí la primera Clarisa. parte. ¿La puedes repetir, por favor? ¿Cómo podemos centrar la ideología del cuidado dentro de un movimiento que dentro de movimientos que buscan reivindicar los derechos humanos y la protección de la democracia? La ideología de cuidado. Bueno, en el caso de Cuba, a mí siempre me pareció muy paradigmático, ¿no? Encontré resoluciones, por ejemplo, en el que se protegía a las mujeres, pero por su delicadeza física, y por ejemplo, había algunos puestos de trabajo que estaban prohibidos, como por ejemplo operar una máquina, ¿no? O sea, que se requería alguna inteligencia superior para poder operar una maquinaria o para conducir, driver, tampoco podían ser choferes. Eran algunos de los puestos que estaban prohibidos para mujeres porque por la delicadeza, además el rol que tienen que jugar en la familia, que es un rol que seguimos jugando al día de hoy, como madre, pero creo que eso no impide que nosotros las mujeres podamos participar en política, y yo creo que debe insertarse, que amén de que sí, lo tengamos y muchas veces aspiremos a ellos, otras el derecho de decidir si no queremos ser cuidadoras, también respetarlo.
Como todo, creo que sobre todo ahí es la base, la no discriminación. No importa lo que tú como mujer decidas, si quieres cuidar o no quieres cuidar, creo que no debería ser un elemento dentro de los movimientos si tú decidas hacerlo o no. Desde el punto de vista, o sea, me chocó un poco el tema de la ideología del cuidado, incluso ver el cuidado como una ideología me parece incluso peligroso, porque creo que es un factor que no debería tenerse en cuenta en el hecho a la hora que vayamos a defender derechos humanos, porque estaríamos, yo creo que, haciendo una discriminación a la inversa, ¿no? Eso es importantísimo. La discriminación a la inversa es uno de los puntos en los que, si bien no me pronuncio, guardo silencio, y el silencio es una forma de tolerancia también. Creo que eso es un factor importantísimo que tenemos que tener en cuenta. Para mí, no, la ideología del cuidado, simplemente aquellas que quieran defenderlo lo defiendan, pero tampoco puede ser un elemento dentro de los movimientos o la lucha de las cuestiones de género, que también involucra la orientación sexual y la identidad de género dentro de esa lucha. No debería tenerse en cuenta como tal, sino que es un elemento más que nos caracteriza y con el que nos podemos sentir bien a gusto o no. Gracias, Taritza. ¿Algo para agregar, Tamara Taranciu? Tengo un comentario sobre la pregunta anterior que agradezco mucho, sobre las mujeres trans, porque creo que es importante poner estos temas sobre la mesa y nos plantea otro desafío en este tipo de países donde estamos hablando, que es cómo abordar estos problemas cuando estamos ante países que las instituciones están tomadas por el poder de turno. Y esto surgió de distintas maneras. En el caso de Venezuela hubo avances judiciales en materia de la población LGBT, más en el caso de Cuba se planteó el referéndum con relación al matrimonio igualitario, y creo que ahí también tenemos que pensar un poco cuáles son los vehículos que tenemos en estas sociedades donde existen regímenes autoritarios para avanzar en esta agenda de género que va mucho más allá de la participación de las mujeres en la política. Entonces creo que es un punto súper importante para resaltar como una deuda pendiente y también como un desafío que tenemos todas sobre cómo avanzar con esta agenda en estos contextos también restrictivos. Bueno, muchísimas gracias, Tamara. Hay que dejarlo ahí porque ya son las 10:37. Pero antes que todo, por favor, un fuerte aplauso a nuestro excelentísimo panel. Muchísimas gracias. Y hay mucho más obviamente para decir y para conversar. Entonces empezamos con la sesión de networking. Ahora justo en la otra sala aquí, en CSIS. Espero que todos y todas que vayan a quedar y se tomen un poco de café y se continúen este conversatorio. Muchísimas gracias.